Hola chicos, bienvenidos a otra clase de nuestro curso de Biología Celular y Molecular de Egresa.cl, en la cual abarcaremos la segunda parte de lo que respecta a citoesqueleto, que corresponde a los microfilamentos o filamentos de actina. Los contenidos de esta clase corresponden a la estructura de la actina globular o actina G y la actina fibrilar o actina F, la polimerización de la actina G, las fibras formadas por la actina F, las adaptaciones ante diferentes contextos de la actina F, y las proteínas de unión a la actina o ABP, de Actin Binding Proteins. La bibliografía para esta clase corresponde al libro Alberts Biología Molecular de la Célula, cuarta edición. Entonces, comenzando de la misma manera que habíamos analizado los microtúbulos, los microfilamentos son filamentos bastante delgados, poliméricos, hechos de muchas subunidades de actina G, que pueden formar filamentos helicoidales como podemos ver en el esquema B, que están hechos de muchas subunidades de actina, organizadas de una manera helicoidal, dextrógira. Al igual que los microtúbulos, los filamentos de actina tienen un extremo menos, que polimeriza más lento, y un extremo más. En este esquema podemos ver tres imágenes bastante importantes. En la A vemos la constitución molecular de la actina G, y lo que destaca acá es esta imagen del centro, que es el ATP. El ATP, como vemos en la imagen B, entra a la actina G por una zona que es la zona de entrada del ATP, que la voy a destacar acá, y esta zona hace que el ATP entre y que cuando se hidrolice ADP se intercambie nuevamente por ATP. Cuando la actina G tiene ligado ATP, es polimérica. Esto quiere decir que cuando tiene ATP es la única manera de que la actina pueda formar filamentos. Cuando la actina no tiene unido a ATP, la actina ligada a ADP se vuelve bastante inestable y se despolimeriza el filamento. Para ello existe un fenómeno que se denomina trampa de ADP, que consiste en lo siguiente. La actina, una vez que tiene ADP, que está despolimerizada, intercambia la ADP por ATP y se vuelve poliméricamente activa. Pero como es poliméricamente activa, va a unir otra actina G, que está unida a ATP, y gracias a esto, cuando esta subunidad hidrolice el ATP a ADP, en vez de despolimerizar, esta subunidad que está arriba va a mantener sellada la zona por donde va a escapar el ADP. Por lo tanto, pese a que va a ser más inestable, el filamento no se va a despolimerizar. A ese fenómeno se le denomina trampa de ADP. Al igual como habíamos hablado de los microtúbulos para evitar la polimerización o la despolimerización excesiva, para la actina también existe en los mismos mecanismos. Sin embargo, la célula en este caso tiene mecanismos endógenos para prevenir la polimerización excesiva de los filamentos de actina. Para ello, la principal proteína que existe para este mecanismo es la timosina. Y la timosina se cree, o se está investigando, que podría actuar en dos sitios. Uno es ocluyendo el lugar donde se une a otro sitio de unión a actina G. Y otro sitio sería bloquear la zona por donde se intercambia el ADP por ATP, haciendo que estas subunidades queden totalmente no polimerizables y que no puedan formar filamentos. Existen otras proteínas, como la profilina, que cumplen las mismas funciones, o la ADF, de factor despolimerizante de los filamentos de actina. Esta es una fotografía bastante interesante de un fibroblasto migrando, que forma estructuras que son inducidas por alteraciones químicas del entorno, que se denominan lamelipodios, que son estos de acá. Los lamelipodios son estructuras que son gracias a la interacción de los filamentos de actina. Recuerden que los filamentos de actina se encuentran en la periferia, que empiezan a interaccionar y a polimerizar yéndose hacia la membrana plasmática. Como en la membrana plasmática están estas estructuras que están acá, donde se lleva a cabo el proceso de nucleación, el mismo que habíamos visto para los microtúbulos, donde se agregan subunidades de actina G, que son mucho más estables que un dímero de actina G, que lo vamos a ver más adelante de todas maneras. Los filamentos de actina empiezan a polimerizar en este sentido. Por lo tanto, empujan la membrana plasmática a formar una delgada capa que recibe el nombre de lamelipodio. Fíjense el grosor que tiene, son 0.2 micrómetros. Y en esta zona, donde está la base de la célula, o donde está el cuerpo celular, están los polos menos de los filamentos de actina. También hay proteínas que entrecruzan la actina para dar consistencia de gel, que las vamos a ver más adelante. Y lo importante acá es que en estos extremos de la membrana existen lugares donde hay proteínas que estimulan la nucleación de la actina. Si lo queremos identificar acá, le vamos a poner un signo más y un signo menos hacia donde está la base del lamelipodio. Y como en la dinámica del intercambio,
Existen dos métodos. Está el modelo del intercambio rotatorio o de thread milling y está el modelo de liberación de la nucleación. El del intercambio rotatorio básicamente dice que acá empieza a ocurrir la adición de polímeros en la zona más, y a medida que va avanzando la polimerización, esos fragmentos que fueron unidos van a ir avanzando a través del filamento para llegar al extremo menos y ser depolimerizados. Para que se entienda un poco mejor, es como que ustedes pintaran estas actinas G que se van a incorporar a este filamento de actina, y si se fijan, lo que ustedes pintaron ya está más abajo. Por lo tanto, cuando llegue al punto menos, esto que está pintado se va a liberar y va a volver a formar actina G, que tiene que ser intercambiado el ADP por ATP. Por liberación de la nucleación es básicamente lo mismo, que se forman fragmentos nucleados en la zona donde ocurre la nucleación. Nucleados me refiero a la formación de cadenas cortas. Se liberan y por atracción se empiezan a formar filamentos nuevos hacia la zona donde están los lamelipodios. El thread milling es esto que yo les decía. Si yo pintara con pintura roja estas unidades de actina G, fíjense que aquí entran y que a medida que va pasando el tiempo van avanzando hacia atrás porque se van agregando nuevas subunidades de actina G hasta que llegue el momento en que lleguen al extremo menos y estas subunidades que yo había pintado se liberen. Esto se conoce como intercambio rotatorio o thread milling. Y la nucleación se refiere a que es más inestable agregar de a un monómero al filamento de actina que agregar de dímeros, y el dímero es mucho más inestable que agregar de a trímeros al filamento de actina. Este es un fenómeno muy interesante que le podemos denominar bacteria móvil. Yo le puse bacteria móvil para darle un poco de caché. Pero este es un fenómeno que las bacterias, las células procariotas, se aprovechan de la maquinaria móvil que tienen las células eucariotas. La bacteria específicamente es la bacteria Listeria monocytogenes, que entra por fagocitosis a la célula huésped, por ejemplo un enterocito, se escapa del fagosoma, y esta bacteria que escapó es capaz de anclar un esqueleto, una cola de actina. Y la actina, como veremos más adelante, puede interactuar con muchas proteínas que son motoras, y esta bacteria se vuelve móvil, como podemos ver acá con anticuerpos fluorescentes marcados, que estas bacterias adquieren cola y pueden movilizarse libremente a través del citoplasma. Y por la misma velocidad, la bacteria induce la formación de una microespina, y esta microespina puede invadir, bajo el mismo fenómeno, una célula vecina y repetir el mismo proceso. Y ese es el fundamento de la patogénesis de la Listeria monocytogenes que causa la listeria. Ahora hay receptores acoplados a proteína G en muchas células que tienen afinidad por la actina y que pueden afectar la disposición de la actina. Por ejemplo, la disposición quimiotáctica, que es propia de los macrófagos. Fíjense que cuando algunos receptores son activados en la membrana, los filamentos de actina empiezan a elongarse para formar estas prolongaciones para poder alcanzar la zona donde están siendo estimuladas. Las concentraciones también pueden hacer que la célula se mantenga redondeada, que se estire, o que se mantenga, por ejemplo, en este caso que es un control experimental. Y estas son proteínas G acopladas a la cascada del AMP cíclico. Y eso con los filamentos de actina, y ahora vamos a ver las proteínas acopladas a la actina, o las Actin Binding Proteins. Primero, tenemos que hablar que los microfilamentos pueden disponerse de distintas maneras. Por ejemplo, pues tenemos, en el caso de los filopodios, tenemos un haz paralelo que cada fibra de actina está separada por poca distancia una de otra. Tenemos en la corteza celular, tenemos intercruzamientos de actina que producen una consistencia gel, y tenemos las fibras de estrés o fibras contráctiles, en las cuales los filamentos de actina se encuentran paralelos, pero se encuentran mucho más separados que en el haz paralelo denso. Y acá comenzamos a hablar de las primeras proteínas de unión a la actina, que son la alfa-actinina y la fimbrina. La alfa-actinina es un dímero, un heterodímero, que une un filamento de actina con otro filamento de actina, formando un haz contráctil o una fibra de estrés. Fíjense que existe un espacio entre medio que permite que proteínas contráctiles, por ejemplo la miosina 2, pueda colocarse dentro o en este espacio y pueda interactuar con la actina para poder formar una fibra contráctil. En cambio, la fimbrina es una proteína mucho más pequeña que une filamentos de actina, pero fíjense que el espacio que deja entre medio de cada una de las fibras de actina es bastante pequeño. Por lo tanto, evita
que la miosina 2 puede entrar y puede formar una fibra de estrés en esta zona. La filamina es una proteína dimérica que generalmente se acopla con otra molécula de filamina para formar una especie de tetrámero, que entrecruza filamentos de actina para formar consistencias de gel, como hemos visto antes. Y acá tenemos una comparación de todas estas proteínas, y en rojo se destaca la zona de unión a la actina, y nos fijamos que la fimbrina, como tiene dos sitios de unión a la actina muy cerca, la distancia que deja es muy pequeña en comparación a la alfa-actinina, que le sigue, que tiene un sitio acá, pero otro sitio aquí. Por lo tanto, la polaridad de la actina también cambia. La filamina, que tiene estas zonas ricas en alfa-hélice, que le dan esta estructura que habíamos visto acá. Y la espectrina, que es una gran proteína, que tiene zonas de unión bastante lejanas unas de otras. La miosina 2, como habíamos hablado, también es una proteína de unión a la actina. Es una proteína motora que es capaz de hidrolizar ATP y poder cambiar la conformación de sus cabezas gracias a la región bisagra que tiene. Y la miosina 2 tiene un pariente cercano que es la miosina 1, que es mucho menos contráctil y se encuentra en algunas zonas donde se requieren pequeños movimientos, pero también tiene una función análoga a lo que serían las kinesinas en los microtúbulos, como veremos más adelante. En este esquema se ve un poco cómo se organiza la miosina 1, que puede desplazar un filamento de actina sobre otro hacia el extremo más, puede desplazar una vesícula hacia el extremo más, y la miosina 2 puede interactuar con muchas otras cadenas de miosina 2 formando estructuras en las cuales los filamentos de actina tienden a acercarse, y este es el fundamento de la contracción muscular. La miosina 1 también puede encontrarse anclada a la membrana plasmática y mover un filamento de actina, como en el caso de las microvellosidades. Ahora, ¿cómo ocurre el ensamblaje de las miosinas 2? Es bastante interesante, y este es el estudio que se hizo en las células de músculo liso. Hay una enzima que se denomina quinasa de la cadena ligera de miosina, que fosforila las cadenas ligeras que actúan como una zona pegajosa, estas que están acá, que unen las cadenas pesadas de la miosina, y al ligar la cola, al fosforilar yo libero las colas y dejo que la cola quede estirada, y este estado activo permite que se unan a otras moléculas activas de miosina y se forma esta estructura, que actúa como un haz contráctil. Este es un punto bastante importante de analizar, que es la unión a la matriz extracelular. Gracias a la actina es el único filamento del citoesqueleto que es capaz de interactuar a través de los contactos focales con la matriz extracelular. Entonces, fíjense que aquí está todo desensamblado, en el esquema A, que estamos aquí, está todo desensamblado, pero tenemos muchas proteínas que vamos a empezar a definir de a poco. Lo primero es definir la matriz extracelular, que es la matriz que se encuentra fuera de la célula, la cual soporta en todo el estado de la célula por fuera, hacia donde está la base de la célula, y es muy importante y es muy rica en ciertas proteínas que vamos a analizar en una clase aparte. Y para integrar la matriz al citoesqueleto, que es muy importante para que la célula pueda interactuar en conjunto a las dinámicas de la matriz extracelular, se requiere una estructura que se denomina contacto focal, que tenemos amplificada aquí. Tenemos el filamento de actina, que ya hablamos, y tenemos algunas proteínas que ya hemos introducido, como la alfa-actinina. Ahora tenemos un receptor, que se denomina receptor de fibronectina, que se llama integrina. La integrina, esto es muy importante, y esto en las pruebas les gusta mucho preguntarlo, que hay que saberse esto de memoria. La fibronectina, que es una proteína de la matriz extracelular, interactúa con la integrina, y la integrina es una proteína transmembrana que está acoplada a una proteína que se denomina talina, que tiene forma de cola. La talina está asociada a un sitio activo que se encuentra en la vinculina, que une la talina con la alfa-actinina, y la alfa-actinina está interactuando con la actina. Por lo tanto, este link entre talina, vinculina y alfa-actinina hace que la fibronectina, que es la proteína que se encuentra en la matriz extracelular, interactúe con el filamento de actina. Y hay una proteína auxiliar que se denomina paxilina, que es importante también tenerla reconocida, y la proteína de capucha, que es la proteína que mantiene el filamento de actina polimérico y evita su despolimerización. Finalmente, otra estructura encargada de los filamentos de actina es la microvellosidad intestinal, en la cual se encuentran proteínas unidas tanto en los extremos distales de la microvellosidad, que interactúa con proteínas que se encuentran hacia la membrana plasmática, como la miosina 1 y la calmodulina. Recuerden que la miosina 1 y muchas otras proteínas dependen de calcio, y la calmodulina es una proteína que secuestra calcio,
Y entre medio de cada uno de los filamentos de actina se encuentran proteínas como son la vilina y la fimbrina, que se encuentran entrecruzando los microfilamentos para dejar poco espacio entre ellos. Y aquí hay una región amorfa, que es una sustancia coloidal, que no tiene mayor importancia salvo el anclaje de los microfilamentos distales a la punta de la microvellosina intestinal. A modo de resumen, acá tenemos esta tabla que yo encuentro fantástica. Les sugiero que copien, que impriman la pantalla y puedan guardar esta imagen porque les sirve de resumen para las pruebas, en la cual tenemos todas las proteínas que hemos hablado y algunas que yo me salté, que está la actinina, la tropomiosina, que es una proteína reguladora de los filamentos, que en este sentido fortalece los filamentos, pero la tropomiosina oculta los lugares de unión a la miosina y gracias a la troponina, cuando une calcio, los libera y ocurre la contracción muscular. La fimbrina y la alfa-actinina, que ya las hablamos, la filamina también. La gelsolina, que fragmenta los filamentos, que este es como el rol opuesto. El mismo nombre habla un poco de cuál es la función que tiene. La miosina 2 y la miosina 1, que también las hablamos. La espectrina, que es parte de se encuentra fundamentalmente en las membranas de los eritrocitos, que une los filamentos a la membrana plasmática. Y la timosina, que secuestra monómeros de actina según los mecanismos que ya habíamos hablado anteriormente, y en esta tabla tienen la forma aproximada y los tamaños, y tienen la interacción esquemática con la actina para que se hagan una idea. Entonces, a modo de resumen, los filamentos de actina o microfilamentos son polímeros helicoidales de actina G, otorgan muchas funciones a la célula, entre las cuales destacan elasticidad, morfología y movimiento intracelular. Para polimerizar se requiere que la actina G ligue ATP, y este ATP se hidroliza a ADP, pero por la trampa de ADP, que ya hablamos, no puede liberarse y perdura la polimerización. Existen proteínas despolimerizadoras como la timosina, la profilina, y acá yo escribí ARF, pero es ADF, de factor despolimerizador de la actina fibrilar. Se cree que en los microfilamentos hacia distal ocurre un fenómeno de threadmailing, que es el intercambio rotatorio y nucleación para mantener la longitud constante de estos polos. La bacteria Listeria monocytogenes se aprovecha de la red de actina y la utiliza para desplazarse en el citoplasma del enterocito, y es parte de la patogénesis principal de esta bacteria. Existen numerosas proteínas que se unen a la actina, entre las que destacan la alfa-actinina, que unía filamentos de actina dejando el espacio para la miosina 2, la fimbrina, que hacía lo mismo pero sin dejar el espacio, la espectrina, la gelsolina, que fragmentaba filamentos para dar una consistencia gel, la miosina 1 y la miosina 2, que son proteínas móviles, la miosina 1 más pequeña que la miosina 2, la vilina, que es una proteína que une filamentos en las microvellosinas intestinales, la filamina, que entrecruza filamentos, y componentes del contacto focal. El contacto focal es una estructura que permite la interacción de la matriz extracelular, o la MEC, con el citoesqueleto. Está formada por fibronectina, que es la proteína que se encuentra una de las proteínas que se encuentra en la matriz extracelular, la integrina, que es el receptor de fibronectina, la vinculina, la alfa-actinina y la talina, que forman el complejo a través del cual se transduce la información entre la integrina y el filamento de actina, y la paxilina, que interacciona con los filamentos de actina. La microvellosina intestinal, a diferencia de cilos y flagelos, está formada por microfilamentos estabilizados por vilina y miosina 1 con una mínima actividad motora. Entonces hemos terminado la clase, espero que les haya quedado un poco más claro este componente del citoesqueleto. Ahora nos queda solamente analizar los filamentos intermedios, que son bastante más fáciles, que se complementan con la clase de uniones intercelulares para poder terminar este tópico. Cualquier duda que tengan, ingrese a www.gresa.cl, postéenla y con gusto las atenderemos para poder solucionar todas sus dudas. Nos vemos en otra clase. Hasta pronto.